La protagonista siempre ha sido la persona a la que nadie podía superar. Ni en belleza, ni en riqueza, ni siquiera en estatus. Y por supuesto, Marcedia era la persona más ocupada del imperio, y la que atraía más miradas. Y sin embargo, nunca fue una mujer que pudiera dormirse en cualquier sitio. Pero por alguna razón, últimamente se sentía muy extraña. Al final, se quedó dormida, y llegó el momento de su despertar. No se dio cuenta de dónde estaba, ni mientras le llegaba la consciencia, no se dio cuenta de cuándo y dónde había conseguido dormirse. Tampoco se dio cuenta de por qué su cuerpo le parecía bastante pesado. Pero de repente llegó la voz de las doncellas, que le informaron de que Lady Marcedia se estaba despertando, y que debían sujetarle inmediatamente los brazos y las piernas, ya que solo estaban a medio preparar. Cuando la protagonista abrió los ojos, no entendía de qué iba la conversación y no se daba cuenta de que hablaban y por qué había tanto ruido. Pero al final, cuando abrió los ojos, vio a las criadas delante de ella, que la estaban tiñendo, peinando y haciéndole la manicura. La protagonista se tranquilizó y trató de darse cuenta de lo que estaba pasando. Se ordenó a sí misma que se calmara y empezó a pensar en el último recuerdo que tenía antes de caer dormida. Y se dio cuenta de que lo último que había hecho era beber té, por lo que supuso que probablemente le habían echado algo. Entonces recordó que el té se lo había traído un mercader con el que trabajaba desde hacía tiempo. Le molestaba que la hubieran drogado, a pesar de ser la hija de la familia más poderosa del imperio. La familia Sasa. Y era todo esto realmente solo para secuestrarla. Pero después se dio cuenta de que estaba rodeada de sirvientas a las que había contratado personalmente. Así que se dirigió a una de ellas y le preguntó por qué se maquillaba de forma tan extraña y se dibujaba las alas de la nariz de esa manera, pues así parecería demasiado frágil. Pero la chica solo exhaló con calma y explicó que era necesario. Después de lo cual las otras criadas la llevaron al espejo. Cuando la protagonista se miró, se dio cuenta de que tenía buen aspecto, pero pensó que ni ella ni el traje ni el maquillaje eran de su gusto. Pero es bastante normal que llegue al castillo con ese aspecto. Entonces levantó la mano para hacer un par de fotos. Pero se dio cuenta de que no llevaba el comunicador en la mano. Así que se volvió hacia las criadas y les preguntó dónde estaba su comunicador mágico. Pero inmediatamente empezaron a alejarse fingiendo que no habían oído su pregunta. La protagonista estaba muy descontenta, así que se acercó directamente a uno de ellos y le preguntó dónde habían puesto sus comunicadores mágicos y qué estaban tramando. Y después dijo que no le gustaba nada ese maquillaje, porque la hacía parecer una muñeca y preguntó qué le habían hecho a su ropa y por qué tenía un aspecto tan extraño. La criada se limitó a intentar convencer a la chica de que estaba muy guapa, pero la que se miraba infelizmente le informó que aunque se viera bonita no significaba que fuera de su gusto, pues ahora llevaba un vestido blanco con encaje y se parecía mucho a un vestido de novia que su madre podría haber elegido. Pero de repente se dio cuenta y abrió mucho los ojos y miró a los criados que la rodeaban. No reaccionaron en absoluto. Era como si intentaran evitar su mirada. Pero de repente uno de ellos habló y confirmó torpemente la corazonada de la chica de que se estaba preparando para casarse. La protagonista no entendía cómo sus familiares se atrevían a tenderle semejante trampa. Al fin y al cabo, ella ha trabajado duro toda su vida y ha llegado muy lejos. Entonces se levantó bruscamente de su asiento. Las criadas le explicaron aterradas que no debía moverse ahora, pues de lo contrario podría arrugarse o caerse de nuevo. Y además no llevaba zapatos. Pero a la protagonista no le importó en absoluto, así que se levantó el dobladillo del vestido y se alejó, pensando que ahora no caminaba sobre un suelo de madera, sino solo sobre una alfombra, por lo que estaría bien aunque se cayera. Pero seguía muy preocupada por la ligera sacudida después de la medicina que le habían dado. Y después se puso a reflexionar sobre el hecho de que más de una vez había adivinado que a sus padres se les ocurriría algo para casarla. Y luego abrió resueltamente las cortinas para ver dónde estaba, pero para su horror descubrió que estaba frente a un océano del que no podía escapar. Se volvió excitada hacia la doncella y evidentemente disgustada, le preguntó qué pasaba y le preguntó quién era el tonto con el que se casaba y si estaba en este barco. Pero la regatista le explicó con calma que la señorita Marcedier no debía hablar de esa manera de su prometido y que debía ser más cuidadosa en su lenguaje. Pero ella no estaba contenta y le preguntó por qué debía comportarse de esa manera, pues su prometido no tenía ni una gota de sentido común. Pues si lo hubiera tenido, nunca se habría casado con ella. Pues era Marcedia Sasa, la chica más famosa del imperio y la única hija de la familia Sasa. Su belleza asombraba y atraía las miradas de todos,
pero no era su origen lo que la hacía famosa, sino su actitud hacia los demás. Recordó una conversación que había tenido con un joven, le miró con descontento y le dijo que si su pistola en el pantalón no era lo suficientemente grande, al menos debería haber aprendido alguna técnica. No era muy bueno en ninguna de las dos cosas, así que no iba a salir con él. Después de lo ocurrido en su casa, la protagonista se sentó en su tableta mágica y reflexionó sobre el hecho de que solo se lo había contado al chico porque actuó como si hubiera hecho algo grande. Aunque solo se habían acostado juntos una vez. Y después pensó que tras ese incidente el chico había huido al extranjero porque le llamaban un hombre que es malo en todo. Como resultado, todos los hombres que no podían convertirse en pareja de la protagonista buscaban chicas más complacientes. El orgullo de cualquier hombre se arruinará para siempre en cuanto intente acercarse a Marcedia. Pero ella no estaba disgustada en absoluto, porque eso era lo que quería ser en un principio. A la protagonista le daba un asco insano siquiera mirar a las feas calles de los hombres que querían estar con ella. Al final se dio la vuelta y empezó a huir de las criadas y les gritó que sería obvio que su prometido era un idiota increíble que diría que no era como todos sus hombres anteriores. O simplemente sería un cerdo que pensaba que su dinero podía decidirlo absolutamente todo. Las criadas estaban entusiasmadas y preguntaron a dónde iba a huir la chica. Pero no le importó en absoluto, así que se acercó a la puerta y quiso dirigirse hacia el que era su prometido. No entendía cómo un hombre se atrevía a tocar a la mismísima Marcedia Sasa y le prometía que haría que quisiera casarse con ella para siempre. Así que abrió la puerta y lo primero que hizo fue gritar por el bastardo que quería casarse con ella. Pero de repente, delante de ella, para su gran sorpresa, apareció un hombre que, claramente disgustado, la miraba con mucha atención. La protagonista levantó su mirada preocupada hacia él y no entendía qué hacía este tipo aquí, pero él la miró fríamente y le preguntó qué quería decir. Entonces me di cuenta de que estaba frente al almirante Dimitrios Kipros. El hombre intervino de mala gana, de verdad acaba de llamarle bastardo. En este momento el protagonista recordó que Dimitrios es un famoso héroe de guerra en el Imperio y obtuvo el título de almirante porque nunca perdió una batalla. Y la gente dice que si no fuera por este hombre, la guerra en las fronteras nunca habría terminado. Y no está casado. Así que la protagonista lo observó con detenimiento y descontento y se dio cuenta de que probablemente era el hombre que se convertiría en su marido. Así que sonrió socarronamente y se preguntó qué hacía un hombre como el almirante en este barco. La protagonista Marcedia Sasa era la mujer más bella del Imperio, y Dimitrios Kipros el mayor héroe militar del Imperio. Pero a sus espaldas la gente los llamaba absolutamente diferente. A la protagonista la apodaban la zorra principal del Imperio. Y el hombre frente a ella el mayor gilipollas del Imperio. La chica lo miró detenidamente y admitió que no tenía ni idea de a quién se le había ocurrido semejante idea para su matrimonio. Pero incluso pensar en ello era tan increíble que uno podía volverse loco. Pero al momento siguiente Dimitrios sacó su espada de la vaina y apuntó con ella al cuello del protagonista. Sus movimientos son muy bruscos, pero aún así no le cortó inmediatamente la cabeza. Interrumpiéndolos bruscamente, llegó la voz de las criadas excitadas, que corrieron a preguntar a Marcedia, ¿qué ha pasado? Dimitrios no le prestó ninguna atención, así que miró muy serio al protagonista y le dijo que todo este tiempo se había estado preguntando quién le había invitado de una forma tan increíble, y luego le preguntó a la chica si podría volver si la mataba. Pero ella le informó tranquilamente de que debía retirarse, y después añadió que lamentaba mucho informar de ello, pero que ella también era víctima de las circunstancias. Entonces la protagonista miró a sus espaldas y descubrió que había una escotilla bastante elevada sobre el nivel del océano, por lo que se dio cuenta de que estaban en la cubierta más alta. Y entonces miró detenidamente al tipo que tenía delante y no tuvo ni idea de lo que le pasaba. Ella era claramente consciente de que él ciertamente no parecía un hombre que realmente quería casarse con ella. Pero aún así ella no estaba descontenta con su comportamiento. Mirándole con toda severidad, Poe se preguntó por qué exponía su espada sin previo aviso. Estaba claramente sorprendido por la pregunta, así que dudó, pero después se inclinó hacia ella con calma y le dijo que tal vez reflexionaría sobre su comportamiento después de haber matado a todos en esta cubierta. La chica estaba realmente sorprendida y se preguntó si había perdido la cabeza. Y después se preguntó si era el tipo de hombre que mataría incluso a sus propios soldados si algo salía mal, pero ahora el protagonista no podía echarse atrás. Así que se acercó a él para explicarle la situación, pero de repente se oyó una voz por los altavoces, que dijo que el plan A era demasiado complicado, por lo que todo el mundo debería pasar a su plan B. Luego dijo que todos los pasajeros del barco deberían llevar máscaras. En ese momento, se liberó gas por todo el barco.
Demetrius lo notó inmediatamente y se dio cuenta de que era gas soporífero, y el protagonista se horrorizó y dijo que era absolutamente anormal celebrar bodas de esa manera. Pero antes de darse cuenta, vio a Demetrio huyendo, buscando una salida. Se sintió indignada por el comportamiento del hombre, y acabó corriendo tras él. La chica se horrorizó al descubrir que el vestido que llevaba era totalmente inadecuado para correr. Al final, como era de esperar, al cabo de un rato se le enredó el vestido y se cayó al suelo. Estaba muy avergonzada por ello y por eso esperaba que nadie viera su fracaso. Pero esto no pasó desapercibido para el joven, que se volvió hacia ella y se acercó. Y al momento siguiente la había cogido en brazos como a un tronco y se la había echado al hombro, y seguía corriendo. Al final, cuando se detuvieron, vieron un enorme círculo mágico frente a ellos, que bloqueaba la salida. Cuando la protagonista lo estaba mirando, pensó que este signo mágico, así como todo lo que está dispuesto en este barco, parece que es posible encerrar aquí incluso a un dragón. En ese momento el hombre ya había empezado a toser porque había inhalado demasiado gas sedante. El protagonista empezó a escudriñar el cartel y se dio cuenta de que los símbolos de la puerta eran exactamente los mismos que los del mecanismo mágico que había en la torre mágica. Pero no había espacio suficiente en el barco y concretamente en este pasadizo para destruirlo con una espada sin que les pillaran. Al final, en un momento dado, la protagonista empezó a toser con fuerza y se dio cuenta de que se estaba ahogando. Entonces se desplomó al suelo exhausta. Ya estaba de rodillas, pero seguía consciente. Demetrius también siguió el ritmo de la chica y se arrodilló, todavía agarrado a la pared con una mano, y se encontró frente al protagonista. Y le dirigió una mirada seria y locamente contrariada, diciéndole que era una tontería casarse con una mujer como ella. Pero la muchacha estaba locamente indignada por tal cosa, y se preguntaba si, en opinión de Demetrio, era ella la persona que lo deseaba. Pero los ojos de la protagonista empezaron a nublarse y se dio cuenta de que probablemente estaba empezando a perder el conocimiento de nuevo. La protagonista intenta mantenerse despierta, dándose cuenta de que no puede dormir, ya que algo malo va a ocurrir si se desmaya. Al momento siguiente desvió la mirada hacia el hombre, que se ajustaba el cuello de la camisa para respirar mejor. Se avergonzó al comprobar que el joven empezaba a parecerle increíblemente atractivo, y se preguntó si no debería haberle mirado y deseó poder captar su imagen, pues su belleza era tal que querría admirarle después. Demetrio y Marcedia se desmayaron al mismo tiempo y quedaron tumbados uno frente al otro. Todo a su alrededor se oscureció, pero al momento siguiente la protagonista sintió un ruido de viento desconocido, que no era típico del barco. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que era la segunda vez que se despertaba de una forma tan estúpida después de haberse quedado dormida. Pero para su gran sorpresa se encontró con el cielo nocturno estrellado frente a ella, así que dio un brusco salto en el acto y empezó a mirar a su alrededor. Ella pensaba que estaba en el barco, pero no estaba mareada y por lo tanto estaba en la orilla. Al observar el espacio a su alrededor se dio cuenta de que debía de estar en el Imperio, pero no vio a ninguno de los guardias. Entonces se dio cuenta de que si aquello era la orilla del continente pero no había ninguno de los guardias en ella, lo más probable es que fuera una isla. Estaba muy enfadada, pero se lo puso, pensando que el hombre con el que se había casado tenía modales. Entonces empezó a razonar que aún era de día cuando se desmayó, por lo que había tardado cierto tiempo en llegar hasta aquí. Entonces su mirada se fijó en las provisiones que amablemente les habían dejado. Había varias cajas, así como cofres. La protagonista se alejó con tristeza de los objetos, dándose cuenta de que probablemente eran provisiones que habían dejado atrás para sobrevivir. Y entonces miró a su alrededor, dándose cuenta de que había demasiado silencio, así que probablemente estaba sola. Entonces, levantándose de su asiento, miró a su alrededor delante de ella. Encontró que delante de ella ahora solo había un bosque, con lo cual estaba muy oscuro. Y debido a esto la protagonista estaba locamente asustada de ir allí, pero de repente se dio cuenta de que al menos debía haber algo en los cofres y cajas que había encontrado que pudiera utilizar ahora mismo. Pero en cuanto abrió uno de los cofres, encontró un sobre cerrado con una carta dentro y sin pensárselo mucho, lo desdobló. Cuando empecé a leerlo, decía que sus padres les habían preparado un lugar desierto para pasar la luna de miel y que en cuanto recibieran la buena noticia, irían directamente al lugar donde debían llevarlos de vuelta. Y decía que era una casa de campo de verano situada en el borde mismo del mapa. La protagonista se echó a reír, pero no porque se estuviera divirtiendo. Era porque toda la situación que le había ocurrido era una locura. Y pensó que sus padres se habían vuelto completamente locos. Y entonces me di cuenta de que aparentemente quieren que se quede embarazada en la luna de miel. Cuando la protagonista se dio cuenta, se horrorizó y llamó locos a sus padres.
Pero la amiga oyó de pronto la voz de Demetrio, que dijo que no tenía ni idea de que la chica tuviera una lengua tan afilada. Marcedia se calmó bruscamente y se dio la vuelta, viendo inmediatamente a Demetrio frente a ella, quien informó que la chica se sentía bastante cómoda con la situación. Se echó un paño por encima para abrigarse y dijo que a Demetrio no debía importarle su grosería al hablar, ya que ella podía hablar como quisiera porque no había nadie más en este lugar que ellos dos. La muchacha estaba locamente disgustada porque la criada le había puesto tacones altos, y no entendía por qué lo habían hecho, si de todos modos iban a enviarla a la isla. Pero Marcedia era una loca de la moda, así que se dio cuenta de que llevar unos simples zapatos debajo de semejante vestido también era imperdonable. Pero de repente inesperadamente un joven le tendió la mano, ofreciéndole su ayuda para salir. La chica lo examinó detenidamente, tras lo cual preguntó con cautela si el hombre quería que le cogiera la mano. El hombre permaneció en silencio durante algún tiempo sin saber cómo reaccionar, pero luego sonrió extrañamente, diciendo que la chica tenía algo de autoestima después de todo. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. El protagonista se indigna ante este comportamiento del joven y se pregunta si piensa que ella no tiene autoestima. Pero le dice con calma que espera que la chica comprenda la situación en la que se encuentra. Y después le dirigió una mirada fría y asesina, informándole de que no sería nada difícil romperle su frágil cuello con sus propias manos. La protagonista estaba muy disgustada y se preguntaba si se había atrevido a amenazarla. Y él la miró con calma y le dijo que sus palabras contenían directamente una amenaza. No es de extrañar, pues, que durante todo este tiempo Demetrio se dirigiera a Marcedia llamándola simplemente mujer. Pero ésta le miró y le informó de que tenía un nombre y se presentó, a lo que ella dijo a regañadientes que no era ni una vaca ni un cerdo ni ningún otro animal, por lo que no debía llamarla de esa manera. Y se dijo que aquel hombre seguramente sabía su nombre. Y antes de presentarse. Pero cuando se encontró con su mirada distante, se horrorizó al darse cuenta de que un imbécil como él realmente no la conocía. Así que preguntó torpemente: ¿no lee las noticias en la sociedad aristocrática, o no utiliza un mensajero mágico? Él simplemente permaneció en silencio, y entonces la protagonista se dio cuenta de que aquel hombre probablemente ni siquiera tenía amigos. Pero de repente habló bruscamente y dijo que debían poner fin a la conversación y preguntó qué intenciones tenía la chica para su boda. Ella se horrorizó de que sospechara de ella y le preguntó si creía que alguien como ella iba a casarse con él. La chica seguía resentida por el hecho de haber sido secuestrada y se enfurecía por ello, y si lo hubiera planeado, no se habría subido al barco después de haberse gaseado. Y si lo hubiera planeado, no se habría subido al barco después de haberse gaseado. Él, aún cubierto de arena, se preguntó si la muchacha no tenía en absoluto planes de casarse con él. Temblaba de rabia de que Demetrios hubiera sugerido tal cosa, así que le informó de que no parecía feliz en absoluto, ni tampoco alguien que disfrutara engañando a los demás. Después de eso miró al melancólico hombre que tenía delante y no entendía qué pasaba por la mente de ese hombre ahora mismo. Y quizás realmente estaba dispuesto a matarla ahora mismo en el acto. Pero para su sorpresa, él se dio la vuelta tranquilamente y le informó de que eso no importaba en absoluto en ese momento. La chica se quedó muy sorprendida e inmediatamente se dio cuenta de por qué el joven había recibido el apodo de idiota. La muchacha estaba locamente disgustada, pero se quitó los zapatos y le siguió, preguntándose si tendría un mapa, y tal vez por esa razón la había dejado aquí, y se había ido a comprobar la casa de verano o algo por el estilo. Le dirigió una mirada atenta y luego activó su comunicador, seguido de un mensaje de que aquí no había absolutamente ninguna red. El protagonista se disgustó y preguntó si todo lo que tenían eran las provisiones que les habían dejado en el barco. Y ni siquiera tenían sirvientes con ellos, así que aparentemente los que fueron atraídos con todo esto ni siquiera se dan cuenta de que van a intentar escapar. Pero el hombre tranquilamente les informó que es demencialmente difícil escapar, así que aparentemente cuentan con Marcedia y Demetrius para hacerlos felices antes de que se les acaben las provisiones y aparentemente los confunden con una especie de conejos. La heroína no entendió los resultados al principio, pero después recordó que sus padres planeaban dejarla embarazada en su luna de miel, pero al final solo pensó que sus padres estaban completamente locos. Al momento siguiente Demetrius cogió unos sacos que llevaba a la espalda y le pidió a la chica que le siguiera, ya que no conseguía que trabajara así. Ella le siguió obedientemente pensando que habría montado un escándalo si el hombre la hubiera obligado a llevar el equipaje con él, pues no estaba en absoluto capacitada para semejante trabajo. Al final ninguna imagen de la casa se abrió ante él y el protagonista pensó felizmente que por fin tendría ante sí una cama cómoda, así como el baño que tanto había deseado y artefactos mágicos que limpiar.
Pero cuando abrió la puerta, se horrorizó al ver que la casa estaba increíblemente descuidada y todo parecía como si alguien no hubiera vivido aquí desde hacía mucho tiempo. Y luego gritó indignado de que alguien se hubiera atrevido a dejarla en tales condiciones. Demetrio, escuchando sus perpetuos quejidos, estaba cansado del ruido constante, pero aún así no dijo nada. El protagonista pensaba que el Imperio había empezado a desarrollar diversos artefactos mágicos después de haber sobrevivido a 2 grandes guerras, y ahora todo el pueblo no podía vivir sin ellos. Los artefactos mágicos eran muy diferentes para construir casas y también para iluminar, e incluso había artefactos mágicos que se utilizaban para romper retretes y letrinas. Los habitantes del Imperio se habían adaptado a su uso y se llamaban a sí mismos sociedad civilizada, y ya no podían imaginar su vida sin esas cosas. Y Marcedia Sasa era la única hija del duque Isaac Sasa, el sabio principal de la Torre Mágica, así que estaba en el centro mismo de la civilización mágica. Pero ahora estaba atrapada en la isla, aislada de toda civilización y sintiéndose insanamente incómoda y vil por ello. Especialmente porque estaba atrapada con un hombre tan ignorante como Demetrius. Finalmente pasó junto a ella y se preguntó si la chica iba a quedarse parada en un sitio interfiriendo en su trabajo. Pero no está contenta, se pregunta si el hombre cree que debe pisar un suelo de madera cuando ni siquiera sabe de dónde viene ni de qué está hecho. A lo que el hombre dijo que la chica podía entrar con los mismos zapatos que acababa de tirar, pero ella refunfuñó que no podía llevar los mismos zapatos dentro y fuera, con lo que a regañadientes se dieron cuenta de que parecía no tener elección, y se quedó allí sentada pensando en lo que debía hacer. Al final, un joven pasó junto a ella. Y la protagonista se indignó porque la vio allí de pie, descalza, y pasó junto a ella. Se indignó porque tuvo que pasar tiempo con un joven tan arrogante. Le miró con desdicha y se preguntó si iba a escaparse tan fácilmente y entonces pensó que realmente necesitaba tener el control. Así que se volvió hacia él con tristeza y se preguntó si la iba a dejar aquí también. Pero él empezó a correr y Marcedia se sorprendió de lo rápido que podía correr aquel joven y dudó que fuera un hombre corriente con tales habilidades físicas. Pero después de echar un vistazo a regañadientes a la casa y darse cuenta de que no tenía otra opción y pensar que aquello era realmente escandaloso, ya que normalmente sus criadas ya habrían hecho cola para recibirla. También habría recibido un tratamiento de alto nivel para su piel por parte de profesionales y se habría puesto un camisón preparado por su criada personal. Sonrió y se dio cuenta de que todas las criadas debían de estar trabajando con los organizadores de la boda, y probablemente por eso estaban todas allí. Empezó a planear su venganza contra las criadas, pero finalmente fue a ver la casa. La protagonista se dio cuenta de que aunque estaba sucia y vieja, el interior no estaba tan mal. Al final, después de 30 minutos recorriendo la casa de pies a cabeza, se sintió suficientemente fatigada porque no se había movido tanto por las escaleras antes, y pensó en el hecho de que las pinturas y esculturas son bastante auténticas. Estaría bien poder estudiarlas y tocarlas en el futuro. Pero fue el interior de la casa lo que le pareció más extraño. La muchacha se sobresaltó, pero admiró la fuerza del hombre lo suficiente como para pensar que realmente era un monstruo, y cuando se volvió, vio a un Demetrio cansado y sin aliento, que había cargado todo el pesado equipaje a la vez. Entonces Demetrius empezó a calentar para evitar que se le hincharan los músculos después de semejante esfuerzo. Y el protagonista se dio cuenta de que su cuerpo tenía un aspecto asombroso, y si la hubiera colgado en los mágicos Instagram o Facebook, las fotos habrían reunido un enorme número de visitas y de mensajes y comentarios de admiración. Pero después pensó que una foto así la habría guardado en sus artefactos personales y la habría utilizado periódicamente como un regalo para los ojos. El hombre, al ver su atenta mirada, se arregló el pelo y preguntó: ¿ha estado aquí sentada todo este tiempo sin hacer nada? La chica se mostró claramente descontenta con tal comentario y pensó que él debería haberse callado y no haberle dirigido la palabra, pero luego le contestó que no estaba holgazaneando en absoluto, sino que había estado mirando la casa todo el rato. Para sorpresa de Demetrius preguntó si había encontrado algo que pudiera utilizar como arma, y también preguntó por el sistema de defensa de la casa y si había pasadizos secretos en ella. Se rió avergonzada y se preguntó si el hombre iría a la guerra. Entonces ella le llamó salvaje y se echó a reír. En ese momento Demetrius no pudo soportarlo y se sintió realmente descontento con esta reacción. Así que informó que la chica estaba atrapada sola en una isla desierta con este salvaje. Pero el hombre solo se apartó de ella disgustado para marcharse y le preguntó si creía que alguna vez querría casarse con un hombre como ella. Después de lo cual dijo más calmada, que era obvio que habían sido abandonados. Aquí significa que la boda ya había tenido lugar. El Demetrio, ya menos disgustado, se volvió hacia ella y la examinó de pies a cabeza antes de lanzarle la bolsa.
La protagonista se sorprendió bastante, pero después lo abrió y encontró allí un zapato rosa. Dimitrius explicó entonces con calma que parecía que antes la chica había estado gritando por no poder moverse sin sus zapatos de casa. Pero ella no estaba contenta con esto de Demetrio y le preguntó si creía que podía llevar zapatos rosas bajo un vestido blanco. Él se indignó como un loco ante el comentario de la chica de que esos zapatos no estaban de moda ahora y se enfadó mucho, sin entender cómo podía tolerar a esa chica durante mucho tiempo. Cuando ya se habían calmado un poco, la protagonista se dirigió a Demetrio y le dijo que esa casa se había construido con una estructura interior abierta mejorada, y que no entendía de qué época habían sacado los constructores semejante tendencia. Él la miró atentamente y le preguntó si esa tendencia ya había quedado obsoleta. Entonces la chica le explicó con calma que parecía que se había construido hacía unos 3 años. Pero él la refutó tranquilamente de nuevo por encima de su cabeza le informó que esta casa había sido construida hace menos de 6 meses. Y preguntó si había algo aquí que encajara con el estilo moderno. A lo que el protagonista explicó tranquilamente que aquí no había absolutamente nada. Y eso era muy extraño, porque si alguien compra una isla desierta y construye una casa de este tamaño, nunca utilizaría diseños de hace 3 años. Luego dijo que tal vez las personas que los habían encerrado tenían otras razones además de su matrimonio y parto forzados. Dimitrius exhaló tranquilamente y explicó que, dado lo vulnerable que era la estructura defensiva de la mansión, no creía que fuera prudente. Pero en cualquier caso, habían sido secuestrados y encerrados aquí después de todo. Al momento siguiente se desplazó bruscamente hacia arriba, la protagonista se quedó locamente sorprendida, así que fue tras él. Pero al acercarse a la habitación oyeron un olor, y la muchacha pensó que tal vez se trataba de nuevo del olor del gas soporífero. Pero cuando la puerta se abrió bruscamente se dio cuenta de que no era el gas soporífero, sino el aroma de las rosas esparcidas por su cama en forma de corazón. Demetrio y Marcedia se quedaron estupefactos y se dieron cuenta de que parecía que a partir de ahora nada podría sorprenderles en absoluto. Al momento siguiente Demetrio dio un portazo bastante brusco y bajó corriendo las escaleras. La chica le miró y le pidió que esperara. La muchacha le miró y le pidió que esperara. Después le preguntó dónde estaba su ropa, y no se conformó con que le dijeran que si había podido encontrar sus zapatillas rosas, debía de haber otra ropa cerca. Pero al momento siguiente el hombre, cansado de sus gritos perpetuos, la agarró del brazo, tras lo cual le informó de que la muchacha había elegido una posición bastante buena y al parecer pensaba que él la dejaría vivir solo porque ahora no podía matarla. Pero la protagonista sonrió y miró sus dedos cruzados y se preguntó si eso significaba que Demetrius en realidad la mantenía con vida, solo porque quería cogerla de la mano. Pero el hombre estaba claramente descontento con esta reacción y la miró nervioso. Inmediatamente se soltaron de la mano y empezó a sacudírsela. Y la protagonista se puso a sus espaldas, observando todo esto. Y empezó a enfadarse y le preguntó cómo se atrevía a soltarle la mano, después de haberle cogido la mano a ella. Pero con una mirada contrariada, el Demetrio le informó de que realmente no entendía por qué la había dejado viva todo este tiempo. Pero el protagonista le miró tranquilamente y le dijo que su muerte sería la mayor pérdida para el mundo. Pero él se preguntó tranquilamente si la guerra podría acabar a partir de su belleza. Pero la chica le arregló tranquilamente el pelo y le informó de que nadie sabe cómo será, pero lo más probable es que la guerra se doblegue solo con verla. La protagonista se indignó ante este comportamiento, así que agarró al hombre por la cara con ambas manos y le giró la cabeza hacia ella y le preguntó si había alguien más bella que ella entre las personas que había visto, y él la miró incrédulo. Y entonces le dijo que si existía tal persona. La protagonista empezó a zarandearle y a resentirse preguntándole quién era y dónde había conocido a una mujer más guapa que ella y cuánto más guapa era. Pero le explicó con calma que las mujeres como Marcedia no eran en absoluto su tipo. Esta, al oír tal disgusto, dijo que debía de ser muy mala suerte para un hombre que fuera su tipo, y se preguntó cómo sería una mujer más hermosa que ella. Entonces describió que era una mujer pequeña, esbelta, elegante, discreta y modesta. Con el pelo corto blanco como la nieve y los ojos brillantes. El protagonista solo comentó a regañadientes que sus palabras sonaban exactamente como la descripción de una mujer del siglo X y se preguntó si quería volver atrás en el tiempo para conocerla. Pero este le informó con calma y burla que una mujer como Marcedia nunca podría ser como la mujer que a él le gustaba. Y aunque volviera a nacer, y Marcedia se hubiera indignado por tales comentarios de un hombre y luego de mala gana le preguntó si era un pedófilo. Luego con calma explicó que su mirada alrededor mientras hablaba de su tipo ideal, especialmente cuando dije pequeño lo confirma, y si la chica es tan pequeña, ¿qué significa que todavía es un niño?
Pero el indignado dijo que había visto a esta chica cuando todavía era muy joven. Y después pensó con perplejidad en el hecho de que estaba manteniendo esta conversación con Marcedia sin darse cuenta él mismo. Así pasó algún tiempo y finalmente los jóvenes eligieron las habitaciones de su preferencia. Demetrio eligió la habitación frente a la escalera y Marcedia junto al baño. De alguna manera ambos tenían varias razones para elegir estas habitaciones. Pero la razón principal era que nunca querían dormir uno al lado del otro. Finalmente tumbada en la cama, la protagonista pensó en el hecho de que todo iba bien hasta que le entró hambre, ya que aún no había comido desde que llegó aquí, y lo único que había conseguido comer era una taza de bebida curativa de hierbas cuando aún estaba en el barco. En este estado, incluso un paseo por la playa le parece un trabajo duro. Pero la protagonista se sorprendió de que su estómago siguiera sin rugir, aunque después pensó que su estómago no puede rugir, como no le puede pasar a la propia Marcedia Sascha. Y luego comentó que si ese sonido procediera de su estómago, sonaría bastante bonito. Entonces se levantó de su asiento, se miró en el espejo y comprobó que tenía buen aspecto, así que se sintió mucho mejor y decidió ir a la habitación del hombre para ofrecerle algo de comer. Cuando estaba cerca de él, se preguntaba cómo debía dirigirse a él y si debía llamarle por su nombre. Se apartó de la puerta conmocionada y gritó a Demetrius, preguntándose qué estaba haciendo y por qué intentaba matarla. La chica estaba claramente indignada y le preguntó por qué creía que era una reacción normal oír ruidos fuera de su puerta, pero que debía explicarse. Y debía explicarse. Pero él explicó con calma que era una reacción normal si había un asesino u otro enemigo en la puerta. Marcedia se indignó y pensó que el hombre que tenía delante probablemente estaba loco y se preguntó dónde tenía el cerebro para pensar que podía haber alguien más en la isla desierta aparte de ellos. Pero él le informó con calma de que había supuesto por el sonido de los pasos que podría ser ella, pero que lo había hecho de todos modos. Y luego, sin dejar que siguiera indignándose, le preguntó por qué había venido. La chica le miró y se preguntó si había cenado antes. Tras lo cual se preguntó si no era eso en absoluto lo que había querido decir en un principio, ya que nunca había puesto un pie en la cocina y pensó que él podría haber cocinado algo. Pero después, sin entender por qué había acudido a él, le gritó que no le importaba en absoluto si se moría de hambre o no, que se cuidara. El hombre le informó a regañadientes de que estaba siendo dramática. Así que la protagonista se puso un delantal y un traje especial para cocinar y se fue a la cocina y pensó que aún hay muchas maneras en el mundo que pueden hacer que su Marcedia Sasa sea aún más perfecta. Esto significaba una cosa. La protagonista no sabía absolutamente nada de cocina. Entonces dijo que sería fácil cocinar algo, porque ella simplemente encendería un fuego y el plato de alguna manera se cocinaría solo. Finalmente puso la sartén en la olla y recordó que los programas de cocina eran muy populares en el mágico YouTube. Así que había estado viéndolos mucho últimamente, y estaba segura de que podría hacer al menos un poco de sopa. Ya que había visto el programa tantas veces. Al final empezó a hacerlo todo según la receta y recordó que la receta parecía decir que después de freír los ingredientes en aceite, debía verter un poco de agua y hervirlo. Empezó a verterlo todo y se alabó a sí misma por ser la más lista y la mejor planificadora, como era de esperar. Pero cuando añadió el agua, empezó a burbujear y explotó. En ese momento Demetrio en el último momento consiguió apartar a la niña del lugar de la explosión, y temeroso la encerró en sus brazos y la alejó de la sartén que casi la había herido. Llamó loca a la muchacha. Y ella, a su vez, se sintió bastante incómoda y avergonzada en sus brazos y no supo cómo comportarse. Y después desvió la mirada hacia el hombre, que preguntó si estaba intentando suicidarse de una forma tan ridícula. Pero se escandalizó lo suficiente ante tal suposición como para informarle de que Demetrius había querido matarla ayer de todos modos, por lo que debía preocuparse tanto. Suspiró descontento, después de lo cual la miró a la cara y le informó de que él mismo se preguntaba por qué estaba tan preocupado por ella. Después de lo cual la soltó y le pidió a la chica que se quedara donde estaba y no se moviera de su sitio, llamando la peste de cocina. Al final, después de un rato, Demetrio cocinó un plato de marisco increíblemente delicioso. Al ver todo esto, la chica le preguntó si debía comérselo absolutamente todo para cenar. El que le ponía las gambas en el plato le preguntó por qué preguntaba y le explicó que los ingredientes se estropearían, así que no tendrían nada que comer en caso de que eso ocurriera. Y luego le preguntó en qué estaba pensando cuando estaba haciendo un desastre en la cocina, porque acababa de echar a perder la comida, y luego dijo que si la chica después de toda esta cena todavía no está llena, puede cazar un lagarto y cocinarlo como quiera. La protagonista se indignó locamente ante tal afirmación de Demetrio y le llamó bárbaro. Pero Demetrio respondió tranquilamente llamando a la muchacha, peste de cocina.
Después le sirvió unas deliciosas gambas ahumadas a la plancha y se preguntó por qué ella miraba así la comida y tal vez había cocinado algo que ella no podía comer. Me informó torpemente de que no era eso en absoluto. Y luego preguntó cómo se comía, refiriéndose al langostino. El hombre se quedó locamente sorprendido, pero se sentó y le peló una gamba, diciéndole que no saber pelar gambas era algo realmente patético. La protagonista se alegró muchísimo de que hubiera accedido a ayudarla. En ese momento le dio una gamba para que se la pasara por las manos, pero ella se la comió de las manos y le dio las gracias. Mientras la muchacha masticaba la gamba, Demetrio se indignó y le preguntó qué quería con ese comportamiento, pero Marcedia le miró con desgana y le preguntó por qué le importaba a Demetrio lo que ella estuviera haciendo. Porque antes le había dicho que no le interesaba en absoluto, porque no era su tipo. Al momento siguiente se acercó a ella para quitarle lo que se había manchado de la cara. Y le informó de que aunque la chica no fuera su tipo, eso no significaba que no fuera a hacerle nada. Le sonrió socarronamente y después le pasé el dedo por el pecho y le dije que era una afirmación que daba mucho miedo. Demetrius se sintió avergonzado por ello y estuvo a punto de decirle algo a la chica, pero no encontró las palabras adecuadas. La mejor opción era seguir pelando las gambas. Y finalmente dijo que la protagonista era una loca, pero que parecía no ofenderse en absoluto por algo así, tan contenta de que Demetrius hubiera accedido a pelar el resto de las gambas por ella. Al final se lo comió todo y cuando se fue a su habitación, estaba contenta de haber comido bien, aunque le preocupaba haber comido demasiado, pero eso era lo de menos. Cuando se encontró en su habitación, comprobó que la vida sin al menos uno de los criados le resultaba demasiado difícil, ya que tenía que ponerse sus numerosos vestidos y camisones y cerrar ella misma las cortinas. Pero de repente se encontró con unas nubes muy oscuras al otro lado de la ventana, que no venían a cuento, y se extrañó de que no hacía mucho hubiera estrellas aquí. Con lo cual reflexionó que aquel tiempo era irrazonablemente deprimente. Pero al final decidió irse a la cama pensando que necesitaba salir de esta isla lo antes posible. Pero primero necesitaba dormir un poco. Así que debería pensar en eso más tarde. Al final, llovió a cántaros y la protagonista se despertó con el agua cayéndole encima. Entonces se asustó al ver que su techo había desaparecido. Así que corrió inmediatamente a las otras habitaciones para encontrar el techo. Al salir de la habitación se dio cuenta de que tenía que dirigirse a la planta baja, pues debía de haber un lugar donde esconderse. Pero después se dio cuenta, para su horror, de que el muro había decidido caerse de repente, por lo que su casa sirvió de gran lugar para darse un buen remojón. Ella lo miró atentamente y se preguntó si tendrían impermeables o paraguas, pero él comentó razonablemente que probablemente no tenían ninguno en ese lugar. El protagonista se horrorizó al comprobar que incluso el techo del cuarto de baño había volado por los aires, y Demetrius comentó indignado que un lugar así no era en absoluto apto para vivir. Finalmente fueron en busca de un lugar seco y el protagonista comentó a regañadientes que al parecer solo quedaba una habitación en la que aún no habían entrado. Pero dijo que no quería entrar allí. Entonces el protagonista le agarró por el pelo y le informó a regañadientes de que no podía mojarse por culpa de un poco de lluvia. Pero Demetrio le explicó con calma que hacía poco había intentado morir quemada, y entonces le informó de que esa lluvia era absolutamente habitual para los soldados. Pero la protagonista le informó implacablemente de que no era en absoluto un soldado, sino una noble dama, y con un rostro más serio y tranquilo le explicó que era una chica frágil y que sus ropas eran demasiado finas. Pero después se dio cuenta de que había cometido un gran error, ya que no había necesidad de llamar su atención sobre sus ropas en una situación así, porque cubrían completamente su cuerpo y parecían bastante indecentes. Y luego, mirándola de pies a cabeza, Demetrio comenzó de inmediato a quitarse el uniforme militar. Y Marcedia, mirándolo, pensó lo que tendría que hacer si este hombre realmente intentaba hacerle algo indecente. Al momento siguiente se acercó a ella y la protagonista le miró detenidamente sin darse cuenta de lo que debía hacer, pero sabía que valía la pena al menos intentar escapar en este caso. Y después se encogió de hombros y pensó en el hecho de que no había conocido antes a hombres tan guapos. Pero a pesar de eso todos los rumores sobre él eran horribles. Así que ella no podía saber acerca de sus preferencias, y tal vez eran bastante extrañas. Pero ella trató de convencerse de que un hombre tan guapo con un cuerpo tan atractivo no podía ser malo. Pero al momento siguiente se limitó a ponerle tranquilamente la capa por encima. La protagonista se sintió bastante avergonzada al darse cuenta de que no iba a hacerle nada malo. Al momento siguiente le dijo tranquilamente a la chica que le siguiera y la llamó perrita. Ella se sonrojó aún más y no entendía por qué reaccionaba así ante él. Cuando pasaron por la habitación, vieron que la cama estaba protegida por una barrera mágica y estaba completamente seca.
Entonces Demetrio, que lo miraba con desdicha, dijo que la barrera de agua solo se extendía sobre el lecho y que parecía bastante absurdo. Y Marcedia añadió con desdicha que no podía creerlo. Y al parecer, los que lo habían planeado todo no tenían límite para su astucia. Entonces se dio cuenta de que la tormenta también debía haber sido creada por magia meteorológica. De ser así, solo un hombre en el imperio podría haber hecho algo así, el gran sabio Isaac Sasa. Su padre. Entonces, recordando a su padre, la protagonista esperó que se hubiera atascado en otro confuso error de una nueva teoría. Y luego pensó que odiaba a su padre por semejantes payasadas. Y Demetrius pensó que en cuanto saliera de aquel lugar, se encargaría del autor intelectual de todo aquello. Como resultado, el protagonista y Demetrius terminaron en la misma cama, pero se sentaron en lados opuestos y la chica pensó que si te fijas bien en todos los muebles, se ve bastante alta calidad. Y es bastante curioso que en la mansión, como si los toldos, cortinas o algo más, todo está hecho de los mejores materiales. Miró indignada el jarrón roto y dijo que estaba muy asustado y se preguntó por qué lo había hecho. Pero el hombre le explicó tranquilamente que tenía que asegurarse de que la barrera no les encerraba dentro. Pero el protagonista le miró con desgana y le informó de que el hombre no tenía ni idea de cuánto cuesta un jarrón. Pero el tipo se limitó a mirarla mal, y a decirle a Ada que dejara de darle importancia. Cogió una rosa que estaba tirada en el sofá y preguntó si podía tirarla, pero sin esperar respuesta, la tiró. Al final, ella consiguió atravesar volando y golpear el armario y el protagonista, infeliz, le golpeó con una almohada y le dijo que no debía poner a prueba esta barrera y tratar así a las cosas que estaban aquí. Pero los hombres razonaron que no solo los objetos inanimados pueden atravesar las barreras. Al final, el protagonista, indignado, siguió golpeándole con una almohada y le dijo que esas eran sus flores favoritas y que el jarrón también lo era. Intentó decirle algo, pero el protagonista ni siquiera le escuchó. Siguió golpeándole y diciendo que aquel hombre no tenía ningún sentido de la belleza. En el momento siguiente, la protagonista de nuevo osciló debido a que para golpear con una almohada y pensó que estaba muy enojado con el hombre por el hecho de que él no mostró absolutamente ningún interés en ella, porque ella llevaba solo un pijama, especialmente mojado a través. Ella estaba enojada. No entiendo cómo él no puede estar interesado, porque solo es posible si él no era un hombre. Pero en ese momento Demetrius le informó de que la chica debía calmarse y hacerle caso, pero ella no tenía la menor intención de hacerlo, así que tuvo que agarrarla de los brazos para impedir que le diera otro puñetazo con la almohada. Acabó encima de él, sentada justo debajo de su estómago, y sus caras estaban muy cerca la una de la otra. La protagonista se ruborizó de vergüenza y de rabia. Después se preparaba para asestar otro golpe con una almohada y se preguntaba cómo se atrevía aquel hombre a emplear la fuerza física contra ella. Pero el hombre, avergonzado, le ordenó que se bajara de él lo antes posible. En ese momento, la protagonista se quedó paralizada y el hombre le informó de que, al parecer, la chica no había prestado ninguna atención al lugar donde estaba sentada. Cuando miró hacia abajo, creo que empezó a darse cuenta de lo que había pasado. Y el hombre se sintió muy avergonzado y le informó de que estaba sentada donde no debía y más aún de una forma tan reveladora. Pero la protagonista parecía muy contenta. También se alegró de la vergüenza de Demetrius. Pero al momento siguiente el hombre se levantó bruscamente y acabó encima de la chica, que jadeaba con fuerza. La protagonista le dijo que si iba a hacer algo, primero le soltara la muñeca, ya que le dolía un poco. En ese momento Demetrius se avergonzó al darse cuenta de la posición en la que se encontraban. Y entonces se puso en pie de un salto y le informó de que la muchacha no debía siquiera albergar esperanzas de que llegaran a algo más que eso. Demetrius se indignó por esta reacción y dijo que el hombre parecía como si acabara de abrazar a un oso pardo. Se indignó por esta comparación y pidió a la chica que se vistiera lo antes posible, o que se cubriera con una manta después de todo. Ella dijo tranquilamente que no tenía absolutamente ninguna ropa para cambiarse, y luego dijo que el hombre se había comportado de forma bastante extraña últimamente. Pero Demetrius le explicó nerviosamente que hacía poco le había dado su capa y que podía usarla. Ta preguntó tranquilamente si el hombre quería que se quedara en la cama con la ropa mojada. Pero entonces él se limitó a decir que no le molestaba en absoluto y le pidió que le ocultara su feo cuerpo. Ella se quedó literalmente estupefacta por algo así, y cómo se atrevía a llamar feo a su cuerpo. Entonces ella se le acercó y sentándose más cerca de él le dijo que la mirara con atención y le preguntó de quién más podía ver un cuerpo tan perfecto, pero él apartó a la chica avergonzado y le ordenó que no le señalara a la cara su cuerpo con esa ropa. Al final no duró mucho y terminó con Demetrius envolviéndola tranquilamente en una manta, para que no pudiera moverse. La protagonista le preguntó indignada qué había pasado.
pero él le explicó con calma que parecían estar siendo atacados. Pero de repente el espejo de Madow apareció frente a ellos. La protagonista se desenredó de la manta aprovechando la sorpresa de Demetrius para informarle de que aquel espejo había sido activado a distancia por un artefacto mágico del Palacio Imperial. El espejo Madow se utilizaba cuando ocurría algo importante en el país y todo el imperio recibía un mensaje proyectado en el aire. Para utilizarlo hay que gastar mucho dinero y energía mágica. Así que en realidad es solo un espectáculo para presumir de riqueza. El hombre le miró y se preguntó si les habían vuelto a declarar la guerra y cuál era la razón para enviarle aquí. Pero de repente encendieron el telediario y allí un presentador feliz anunció que había noticias del Palacio Imperial. La hija del duque Sasa, Marcela, y el almirante Demetrius se habían casado y ahora mostrarían imágenes de la escena. Como resultado, el barco majestuoso apareció en la pantalla al principio, pero no era en absoluto el barco en el que despertaron el protagonista y Demetrius. A continuación, un plano de la protagonista siendo teñida mientras aún dormía. A Marcedia le molestó que, al parecer, esa fuera la razón por la que la dejaron inconsciente. Al final, el presentador anuncia que más adelante habrá imágenes de la ceremonia. Cuando Demetrius se entera, se pone literalmente furioso por semejante declaración, sin entender lo que ahora ve delante de él. Y el protagonista constata con infelicidad que, al parecer, no han podido hacer un primer plano con él debido a su expresión facial de perpetuo descontento. Al final, en el espejo de Madow que tenían delante, apareció un plano de la protagonista y Demetrius de espaldas jurándose que a partir de ese día se pertenecerían el uno al otro. La protagonista estaba locamente indignada de que hubieran utilizado semejante montaje y le dijo a Demetrius que debería ver lo mala que era la magia que habían conjurado. Finalmente el sacerdote dijo que a partir de ese momento, los novios debían amarse y quererse, respetar a los antepasados y los deberes de marido y mujer, y estar juntos para siempre en la vida y en el más allá. Tras lo cual declaró solemnemente que en nombre de Dios y de su majestad juraba solemnemente defender este matrimonio a toda costa. A continuación se produjo el beso de la protagonista con Demetrio. El presentador admiró lo bonita que fue su boda, y a continuación informó de que tras la romántica ceremonia nupcial en el barco, Demetrio y Mercedes dijeron que se irían inmediatamente de viaje de luna de miel. Y por lo que saben, están en la hermosa Isla Sur. El protagonista agitó emocionado a Demetrius por la manga y le informó de que lo horrible era que habían conjurado imágenes que parecían completamente peores de lo que eran en realidad, por lo que a pesar de haber usado magia, no se parecían en nada a su verdadero yo. Así que nadie se lo va a creer. Pero de repente se quedó helada al darse cuenta de que al parecer, todo el mundo se lo creía. Entonces le soltó la manga y le informó de que los papeles de la boda ya estaban firmados. Demetrius se dio cuenta inmediatamente de a qué se refería, así que le informó de que sería obvio, ya que habían enviado el vídeo hasta aquí utilizando el espejo de MAD. Entonces Marcedia pensó emocionada en el hecho de que si la boda era aprobada por la familia real, entonces para conseguir el divorcio se necesitaría de nuevo su permiso, lo que sería muy difícil de conseguir. Luego pensó disgustada en el hecho de que toda la gente del imperio debía haber visto ya esta boda desde detrás del espejo. Demetrius estaba muy disgustado y se dio cuenta de que todo lo que había pasado era probablemente culpa del bastardo. Y el protagonista, mirándole a la cara, le preguntó si se refería al príncipe actual. Tras lo cual ella sonrió de buena gana, y le informó con tristeza que si Demetrio tenía tiempo de volver a su país, no tendría que casarse con ella. Pero él no respondió a eso, y al mirar a su alrededor, y también el fuerte aguacero, se dio cuenta de que parecía que tendrían que dormir aquí. Y Marcedia, con una especie de extraña sonrisa, preguntó si Demetrio debía ir a dormir a otra parte. Luego dijo con mirada aburrida que él podría hacer algo extraño, fingiendo que era uno de sus hábitos de sueño, o podría confundirla con otra persona, o podría hablar en sueños, o podría saltar sobre ella en mitad de la noche, como acababa de hacer recientemente. Así que Marcedia pensó que lo mejor era dormir separados, para no poner excusas más tarde. Dima literalmente no tenía nada que decir, así que preguntó torpemente, ¿quiere la chica que la abrace o algo así? Pero entonces ella le preguntó tranquilamente si había algo que no pudiera hacer, después de todo, ahora es su marido. Al hablar de esto el protagonista se comportó con bastante calma. Pero Demetrio se cubrió la cara con las manos y maldijo en voz baja. Pero esto no pasó desapercibido para la protagonista, así que se le acercó enfadada y se preguntó si acababa de decidir maldecir por ello. Luego se preguntó si pensaba que era el único que estaba realmente molesto por la situación. Entonces ella casi lloró y dijo que odiaba el hecho de que tenía que casarse con alguien como él. Y ella no iba a dormir con él, y tan pronto como regresaron,
ella iba a solicitar el divorcio porque esta boda era ilegal en el primer lugar. Por lo que iba a demandar tan pronto como salió de esta isla. A Demetrio le extrañó bastante ese comportamiento de la muchacha, así como su brusquedad. Al final, mientras él estaba atónito por su reacción, la chica construyó rápidamente una barricada de cojines y le dijo amenazadoramente que no cruzara la línea, pero él se dio cuenta sensatamente de que la chica había ensanchado su lado. Así que quiso mover los cojines para hacer dos partes iguales, pero ella le gritó que no cruzara la línea de ninguna manera. Indignado por el comportamiento de la chica, cogió la manta y dijo que aceptaba todas las condiciones, pero que a cambio se llevaría con que taparse. La protagonista se sintió indignada por su comportamiento, pero se obligó a calmarse y expiró. Después pensó en el hecho de que nunca había pensado en casarse en toda su vida, y ahora no podía imaginar que una situación tan desagradable pudiera llegar a producirse. Y todo el tiempo Demetrio estuvo despierto. Y entonces pensó que por muy hermosa que fuera la muchacha, su pomposidad y su naturaleza alocada era algo que podía tolerar en las mujeres. Pero en cuanto la vio sollozar en silencio, se dio cuenta de que se parecían en algo. Entonces recordó bruscamente sus recuerdos de infancia, cuando encontró a una niña y le preguntó por qué lloraba. Pero para su sorpresa, ella le dijo que nadie la quería ni la amaba. Entonces la miró con seriedad y le informó de que si realmente era así, a partir de entonces la amaría a ella, y solo a ella para siempre. La niña llorosa le miró emocionada, sin entender por qué diría algo así. Recordando esta situación, Demetrio se da cuenta de que él y su amante iban a casarse cuando fueran mayores, pero al final la boda nunca se celebró. Pero al momento siguiente me sacó de mis cavilaciones una niña que daba vueltas en la cama y temblaba. El hombre la miró preocupado y se dio cuenta de que probablemente tenía frío, ya que la chica parecía ahora locamente frágil, así que le ajustó suavemente la manta y luego pensó que tal vez por haber estado con una chica tan loca durante demasiado tiempo, estaba empezando a hacer cosas extrañas. Pero al final Demetrio se calmó, le dio a Mercedi las dos mantas y se quedó tumbado, mirando de reojo. Pero de repente sintió bruscamente la presencia de alguien y pensó que estaban siendo atacados. Entonces se levantó bruscamente, dándose cuenta de que lo más probable es que su oponente no fuera peligroso ya que estaba actuando demasiado imprudentemente, así que sería capaz de dominarlo rápidamente. El hombre se quedó bastante sorprendido, ya que antes había pensado que la chica estaba dormida, y empezó a mirarle atentamente a la cara para ver si estaba llorando. Pero ella actuaba con suficiente calma, entonces Demetrius se preguntó por qué siquiera se molestaba con ella, porque aún existía la posibilidad de que esta mujer fuera una espía, o una asesina disfrazada de Mercedia. Así que había que tener cuidado, pero al final la chica sacó un aparato de la nada. Y en ese momento el hombre pensó que tal vez la chica era una espía que intentaba encontrar otra forma de contactar con el mundo exterior. Al final, la protagonista, medio dormida, empezó a navegar por el feed y se encontró con que ni el mágico Facebook, ni el mágico Twitter, ni siquiera el mágico Instagram, ni siquiera el mágico Messenger funcionaban. Y no tenía ni la más remota idea de cómo se suponía que iba a entretenerse, ya que ni siquiera podía subir las fotos que quería. Demetrius se quedó realmente sorprendido al ver que incluso en una situación así, en lo único que pensaba la chica era en cómo divertirse. Al final se despertó y por la mañana, miró soñolienta a su alrededor para descubrir que estaba completamente sola en su cama. Y luego miró a su alrededor con tristeza, preguntándose a dónde había ido Demetrius. Pero acabó arreglándose el pelo y se sorprendió al ver que estaba completamente dañado y roto. Inmediatamente recordó cómo había cuidado meticulosamente su pelo antes y todo el mundo la había felicitado por ello. Había utilizado toda la magia y los cuidados a su alcance y había sido capaz de dejarlo crecer tanto sin dañar ni un solo mechón. Entonces se dio cuenta de que estaba empapada por la lluvia y se fue a la cama sin ni siquiera secarse el pelo y que probablemente estaba loca por hacer eso. Y entonces se dio cuenta en ese mismo segundo de que su pelo pedía ayuda a gritos y tenía que recuperarlo antes de que se perdiera. Así que se apresuró a su habitación dándose cuenta de que, aunque las criadas la hubieran traicionado, no podían haberse olvidado de maquillarla. Pero de repente se emocionó al encontrar a Demetrius que estaba literalmente destruyendo su casa. Él le explicó tranquilamente que no estaba destruyendo la casa en pedazos, solo buscando artefactos mágicos. La protagonista se dio cuenta de que ni siquiera tuvo tiempo de decirle nada. Pero de todos modos se acercó a la pared y miró los microcircuitos, se preguntó si él había destrozado toda aquella pared, solo para ver lo que había detrás. Pero Demetrius le explicó con calma que Mercedia debía ocuparse de sus asuntos. Pero después de frotarse el cuello preguntó torpemente cuál era la razón de que Mercedia bajara tan temprano, pues podría haber dormido un poco más. El protagonista solo la miró con desdicha y se preguntó
¿Es esto realmente lo que un novio debe decir a su novia, después de su primera noche juntos? Dimitri se puso enfermo por semejante comentario y le dijo a la chica que estaba diciendo tonterías, pero ella le gritó y le preguntó a dónde iba a ir de nuevo y si quería romper algo más. Pero se dio la vuelta y gritó que no estaba rompiendo nada sino que iba a empezar a revisar la mansión y preguntó si la chica tenía alguna objeción. Le explicó nerviosamente que quería darse un baño en ese momento, por lo que no debía molestarla. Pero él, indignado, comentó que no le importaba y que ni siquiera iba a mirar en esa dirección, así que se separaron. Finalmente la chica estaba a punto de irse, cuando de repente el tipo que estaba en el lugar se volvió hacia la protagonista y le informó de que si ocurría algo, le llamara. Se sintió un poco avergonzada, pero después pensó que no había querido llamarle la atención en absoluto. Pero pasó un tiempo y la protagonista se excitó y llamó a Demetrius, que corrió a su habitación pensando que le había ocurrido algo terrible. Acabé pillando a una chica llorando mirándose al espejo que sollozaba porque no podía arreglarse el pelo ella sola. La heroína se indignó ante semejante actitud hacia su pelo, que había cultivado durante tanto tiempo, así que le maldijo. Pero Demetrius cansó el mensaje de que si ella estuviera en el piso de la sede ya la habrían encerrado en algún sitio. Pero la protagonista seguía gritando que Demetrius no tiene ni idea de lo mucho que su pelo significa para ella. Él solo se resintió y dijo que por supuesto no podía saber eso. Así que si una chica no puede manejarlos ella misma, debería cortar con ellos. Ella le miró fríamente y le dijo que dejara de actuar así. Y él mismo se ofreció a ayudarla en caso de problemas. Por eso, después de todo, reconoció su rectitud y, maldiciendo, preguntó cómo podía ayudarla. Ella le miró sorprendida, sin saber de qué le hablaba. Entonces él apartó tímidamente la mano de su cara y le preguntó cómo podía ayudar a la chica con su pelo. Finalmente llegó mucho tiempo después y Demetrius estaba claramente descontento con la forma en que estaba manejando su pelo y la protagonista solo le daba consejos sobre cómo lo estaba haciendo mal o cómo debería manejar su pelo. Parecía muy descontenta e informó al hombre de que era realmente un inepto peinando. Pero el hombre le informó de mala gana que las chicas debían callarse antes de que él les arrancara el pelo. En este punto Demetrius se quedó congelado en su lugar. No entiendo por qué debía sentirse tan humillado peinando a esta señora todo este tiempo. Pero al final se ordenó a sí mismo ser paciente porque la protagonista realmente parecía que iba a morir si él no la ayudaba ahora. Y después declaró que la chica era increíblemente exigente con su pelo. Así que entiendo por qué se le escaparon algunas palabras. Al final, la protagonista anunció avergonzada que Demetrius estaba demasiado cerca para que ella pudiera sentir su calor y, de repente, dejó escapar una exhalación que fue más bien un gemido. Y después le miró muy avergonzada y le dijo que había sido completamente accidental y que había sido sin saberlo. La protagonista seguía avergonzada, pero accedió a sus palabras. Y pasó un rato antes de que Demetrius se sintiera increíblemente orgulloso de anunciar que había terminado de peinarla. La protagonista, mirándose en un pequeño espejo, vio que los mechones sobresalían e informó a regañadientes de que el hombre era realmente malo con las manos. El uno se enfada muchísimo por un comentario así, después de todo el trabajo que ha hecho. Pero el protagonista sonríe tranquilamente y le informa de que no es para tanto. Así que no se enfade tanto. Al momento siguiente Demetrio estaba a punto de dar media vuelta y marcharse. Te diré que la próxima vez sobre Marcedión no deberías llamarle la atención por semejante tontería. Pero allí le pidió que parara y luego apartó la mirada avergonzada y sonrojada, agradeciéndole su ayuda. Demetrius la miró sorprendido, sin saber cómo reaccionar ante tal afirmación. Pero al momento siguiente la chica lo echó de su cuarto de baño, ardiendo de vergüenza, y le informó de que debía marcharse porque ella iba a darse un baño. Finalmente se dirigió al espejo que ajustaba la configuración de la bañera y empezó a mirar los modos que tenía la bañera. Y le encantó que hubiera una opción de personalización y que incluso se pudieran añadir aceites esenciales o encender las burbujas. Al final, se quedó encantada con este tipo de cosas y se tumbó tranquilamente en su bañera disfrutando del hecho de que por fin puede volver a sentirse viva y feliz de que las bombas de baño huelan de maravilla y haya unas vistas preciosas. La protagonista decía más o menos que si tenía un link le apetecía mucho publicar un par de fotos, que era una persona muy adicta a las redes sociales. Y luego pensó que aunque los rumores la hubieran traicionado, no podían haber escondido su comunicador en alguna parte, así que sería extraño que no hubieran escondido al menos uno en alguna parte. Así que se levantó de su asiento y fue en busca del pensamiento que las chicas seguro que dejaban al menos una vez al darse cuenta de que no volverían a verse. Finalmente lo encontró y se alegró de ver que todavía estaba un poco cargado. Así que si buscaba lo suficiente y podía encontrar un lugar en la casa donde cargarlo.
Acabó haciéndose un par de fotos muy contenta después de ducharse y las tituló como su hermosa y relajante mañana y puso algunos hashtags como luna de miel, viajes y también diario de recién casada. Luego intenté publicar, pero acabé frustrado y me reconocí a mí mismo que era una tontería esperar que se cargara nada. Pero de repente irrumpió en la habitación un hombre que no explicó sus actos, cogió a la chica del brazo, ella se sorprendió locamente por lo que le preguntó qué hacía y le exigió que la soltara. Al final acabaron en un almacén o en un lavabo y el hombre la puso en el suelo y le dijo que debía sentarse aquí y esperarle y no salir de la habitación. La protagonista estaba locamente indignada ante tales palabras por parte de Demetrio, por lo que se preguntaba qué significaba y cómo podía irrumpir en su bañera y encerrarla aquí. Pero él la inmovilizó con las manos a ambos lados, haciendo que la protagonista se sintiera locamente avergonzada. Luego tartamudeó para recordarle que le había pedido explicaciones. Pero al momento siguiente le tapó la boca con la mano, la miró fijamente a la cara y le pidió que se callara. Al cabo de un rato, retiró la mano de la boca de la niña y le explicó que ya no sentía la presencia de nadie. Y luego, mirando atentamente a su alrededor, explicó que había encontrado rastros de sirenas cerca de la mansión. El protagonista se acuerda de las sirenas, pregunta si están por aquí y si el hombre está seguro. Que le miró detenidamente, dijo que mató a muchas de las sirenas siendo capitán en la marina, así que definitivamente se puede decir que es exactamente sirenas, aunque no le complace en absoluto. La chica le agarró de la camisa, le miró con admiración y comenzó su proposición. Pero Tad le paró en seco y le dijo que pensara lo que pensara, él rechazaría inmediatamente tal proposición. Pero el protagonista no le hizo caso e ignorando su advertencia dijo que tenía unas ganas locas de ver a las sirenas y también de hacer un par de fotos. Demetrius estaba claramente cansado de que la protagonista fuera tan horrible y le explicó que antes le había dicho que aquello no era un parque de atracciones ni un complejo turístico. Así que ya era hora de que se diera cuenta. Pero eso no escuchó, le pregunté si podía mirarlos al menos de lejos él. Mirando al protagonista que hablaba de ello con tanto entusiasmo no entendía cómo podía encontrar a una mujer tan loca. Pero Ta siguió que sabía defenderse para no estorbarle. Miró a Demetrius sin entender por qué no comentaba nada y la miraba con extrañeza. Pero al momento siguiente se oyó un golpe, del que ella consiguió apartarse y se quedó realmente sorprendida. Y luego lo miró con desdicha, aún sin saber por qué hacía eso. Entonces afirmó que ella tenía un tiempo de reacción bastante rápido, por lo que sería mejor que aumentara su resistencia y le aconsejó que hiciera footing en la playa de vez en cuando. El protagonista se mostró totalmente insatisfecho con su desafío y le llamó loco. Luego se preguntó cómo un marido podía levantar los puños contra su mujer para ver si era en defensa propia. Y ni siquiera eran una pareja de verdad. Al final, Demetrio se dio cuenta de que no podía alejarse de la chica y le dijo que podía hacer lo que quisiera. La protagonista se puso como loca de contenta y dijo que solo haría un par de fotos y las colgaría en las redes sociales. El hombre comentó indignado que ella no sería capaz de hacerlo. Pero de repente se dio cuenta de que llevaba un comunicador en el brazo y le preguntó de dónde lo había sacado. Pero después comentó a regañadientes que no importaba, ya que no había conexión. El protagonista sabía que las sirenas son una raza de criaturas mágicas que viven en el océano y no tienen un cierto nivel de inteligencia. Entre ellas también hay tritones. Criaturas parecidas a los humanos e incluso dada su similitud con ellos no se comunican con ellos. Por eso llaman mucho la atención y son un tema popular de discusión entre la gente. La protagonista pensó en ello y se dio cuenta de que hace poco había una gran exposición en la que se presentaban tritones, así que si le hace unas fotos a un tritón vivo, seguro que se hace famosa. Y a Marcedia le gustaba llamar la atención. Así que corrió bruscamente a su habitación para cambiarse y finalmente ir a hacer fotos. Al final pasó un poco más de tiempo y ya estaban caminando por el bosque y Demetrius razonó que ni siquiera se había dado cuenta antes de que tan pronto como llegaron aquí, entonces todo en este lugar parece bastante extraño. En primer lugar, las criaturas que viven en el océano bajo ninguna circunstancia desembarcan sin razón. También las localizó por las constelaciones y se dio cuenta de que la isla estaba dentro de los límites de la Guardia Marina, por lo que en consecuencia, no podía ser un lugar donde pudieran aparecer sirenas, pero han dejado señales bastante visibles de su presencia aquí. Así que o son estúpidos o descuidados. Pero la razón podría ser algo totalmente distinto. Podría ser una advertencia de ellos. El protagonista le siguió con admiración y miró a Demetrio y le preguntó si estaba seguro de que aquí había sirenas. Pero él le explicó tranquilamente que no entendía cómo la chica había tenido el valor de seguirle hasta aquí y le preguntó si quería morir joven. Mirándole a la cara,
La muchacha le informó de que si las sirenas aparecían mientras Demetrius estaba en algún lugar lejano se convertiría en un problema mucho mayor. Él permaneció en silencio, dándose cuenta de que era una idea bastante sensata. Pero al final su atención se fijó en un árbol partido por la mitad y entonces detuvo bruscamente a la muchacha, que hasta entonces lo había estado apresurando en busca de las sirenas, pues estaba muy ansiosa por verlas. La paró y le pidió que se bajara y le dijo que se quedara donde estaba. Al final siguió adelante. Después se oyeron gritos aterradores, que asustaron a la protagonista y no supo cómo comportarse. Y entonces se hizo el silencio y Demetrius se acercó a la protagonista y le indicó que podía salir. Entonces Demetrio la miró y le dijo que si se hubieran ido, habrían tenido que ir a otro sitio. Entonces señaló a la sirena y le informó de que eso era exactamente lo que quería ver. El protagonista, horrorizado, miró a la criatura y dijo que era un ente que daba mucho miedo. Demetrius intentó calmarla y le dijo que las chicas debían bajar la voz, ya que no sabían cuántos de ellos seguían por allí, pero ella seguía mirando la cara de la sirena y diciendo lo fea que era la criatura. Pero Mermod comentó a regañadientes que la chica no debería haberlo dicho 2 veces, ya que era obvio desde la primera vez. Tales comentarios de la muchacha suscitaron la reacción de Demetrius, que preguntó a regañadientes a la protagonista cómo se había imaginado antes a las sirenas. Pero ella le explicó con calma que en el gran directorio de criaturas malignas las sirenas parecían más decentes.